Buenas tardes, hermanos, feliz sábado. Vamos a iniciar un nuevo tema de Apocalipsis, la cuarta fase de la iglesia, pero vamos a encomendarnos al Señor poniéndonos de rodillas para pedir su dirección. Padre nuestro que está en los cielos, bendito y alabado es su santo nombre. Una vez más, Padre, pedimos su presencia, pedimos su bendición, que su Espíritu Santo, sus santos ángeles nos acompañen, que nos dirijan y que este tema pueda ser de ayuda y tal vez que pueda tocar el corazón de alguien. Le damos las gracias por todas sus bendiciones y le damos las gracias por la oportunidad que nos da de presentar su palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, hermanos, hoy vamos a hablar sobre la iglesia en su cuarta fase, la iglesia de Tiatira. Entonces, no sé si tengan sus Biblias a mano, pero de todos modos va a aparecer en la pantalla. Apocalipsis 2, 19 al 29 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escuadriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero la que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bueno, hermanos, pueden observar a través de estos pasajes que hay mucho contenido y no vamos a cubrir todo el contenido de todo lo que dice este mensaje a la iglesia de Tiatira, pero vamos a enfocarnos en ciertas palabras claves que aparecen a esta iglesia. Y vamos a comenzar suavecito, vamos a ir avanzando poco a poco hasta llegar al clímax de ciertas palabras que ustedes vieron ahí que resaltaban. Primero, dice que Tiatira significa dulce sabor de trabajo o sacrificio de contrición. Urias Smith, página 45. El periodo de la iglesia de de Tiatira, cubre del año 538 hasta 1978, o sea, 1260 años. Apocalipsis 12:6 dice:
Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Entonces aquí encontramos que este periodo del año 538 a 1798 es el periodo de la iglesia que pasa en el desierto. Recordamos que el periodo anterior cubría del año 313 al 538, donde el papado se estableció como el trono de Satanás. Mateo 24, 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces aquí, el periodo de la iglesia de Tiatira nos está hablando que es un periodo de gran tribulación. En una nota del conflicto de los siglos, página 300, dice así: la persecución contra la iglesia no continuó durante todos los 1260 años. Usando de misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de tan horribles pruebas. Al predecir la gran tribulación que había de venir sobre la iglesia, el Salvador había dicho: si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, 22. Debido a la influencia de los acontecimientos relacionados con la reforma, las persecuciones cesaron antes del año 1798. Así que cuando estamos hablando de la profecía de los 1260 años, que es el periodo de la gran tribulación, que es el periodo de la iglesia de Tiatira, fueron acortados esos años. Y fueron acortados por causa de que surgió la reforma del siglo XVI. Los creyentes leales de Tiatira históricamente se refiere a pequeños grupos que a través de la Edad Media procuraron permanecer fieles al cristianismo apostólico. Particularmente importantes fueron los grupos de los valdenses en Europa continental, y los seguidores de Wycliffe en Inglaterra. Ninguno de estos grupos alcanzó la medida de la verdad evangélica que fue proclamada más tarde por la Reforma Protestante. Pero el mensaje a los demás que están en Tiatira era apropiado para ellos. Dios no les impuso otra carga, sino la de ser fieles a la luz que tenían. Entonces, a los fieles que estaban en este periodo de la iglesia de Tiatira, es decir, del año 538 hasta 1798, que cubre un periodo de 1260 años, hubo diferentes grupos que ellos eran los que representaban el verdadero pueblo de Dios y no la iglesia visible, no la iglesia del Estado, no la iglesia oficial, sino a aquellos que estaban siendo perseguidos. Y aquí se nos mencionan dos grupos: a los valdenses, que estaban en Europa, prácticamente estaban entre Italia, por ahí en las montañas de Italia, Francia, por esos lugares, y los seguidores de Wycliffe, que estaban en Inglaterra. Pero hubo otros grupos también, por ejemplo, en el lado oriente de Constantinopla, en aquellos lugares estuvieron grupos como paulinos, y hubo otros.
hubo jesuitas, hugonotes, hubo husitas de Juan Hus, seguidores de Juan Hus, y otros, luteranos incluso, ¿no? Porque Lutero entra en el año 1517 y estamos hablando del periodo de 1690 y 1798. Así que incluso los luteranos forman parte de este pueblo de Dios. Dice esta nota: en el primer mensaje a la iglesia de Éfeso se señaló la pérdida del amor y su caída. El periodo de Esmirna dice: no tiene reproche, se dice que es pobre, pero en realidad era rica. Fue la primera persecución que sufrió el pueblo de Dios. En el periodo de Pérgamo se establece el trono de Satanás, se afirma el papado, y a Tiatira se le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Poco a poco vamos a ir entrando en el tema, ¿ok? La antigua Tiatira era una ciudad de gremios. En ninguna otra ciudad del Asia Occidental los diversos artesanos estaban organizados en gremios bien disciplinados como en esta ciudad. Entre ellos estaba el gremio de los tintoreros, que eran muy importantes. Los tintoreros de Tiatira habían aprendido a hacer tintura de púrpura con raíz de rubia en vez de hacerla con crustáceos, como se hacía en otros centros productores de púrpura del mundo antiguo. Esta tintura de púrpura, ahora llamada rojo de Turquía, permite a los tintoreros de Tiatira competir con éxito con centros de preparación de tinturas. Lidia, uno de los primeras conversas de Pablo en Filipos, es llamada vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Está en Hechos 16:14, lo vamos a ver un poquito más adelante. Es indudable que esta ciudad de Anatolia tenía representantes comerciantes en países extranjeros como Macedonia, donde estaba Filipos. Lidia estaba en Filipos cuando escuchó la predicación del apóstol Pablo y dice que ella vendía púrpura. Quiero que no se les olvide esta nota. La púrpura no es casualidad que se diera ahí, tiene un significado también que lo vamos a ver ahorita adelantito. Nos dice que Jezabel es una profetisa, pero dice que el nombre de Jezabel significa no cohabita. ¿Entendemos la palabra? No cohabita. ¿Entendemos la palabra? ¿O no la entendemos? ¿No la entendemos? No cohabita. Lo vamos a ver más adelantito de todos modos, pero guarden en la mente, no cohabita. Primera de Reyes, capítulo 12, 28, dice: y habiendo tenido consejo, hizo el rey Jeroboam 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Jeroboam es el rey que usurpa el reino. Y se divide el pueblo de Dios en 2 grupos, los israelitas y los de Judá. 10 tribus se fueron con Jeroboam
y Jeroboam, para que no se desertaran estas tribus, construye 2 becerros y los coloca en 2 ciudades para que el pueblo vaya y adore a estos becerros, siguiendo las costumbres idolátricas, ¿no? Y ahora entramos con el rey de Acab. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29 al 32, dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Entonces vemos aquí que Acab, rey de Israel, no solamente adoraba a los becerros que Jeroboam construyó, sino que también adoraba a los ídolos de Jezabel, a Baal. Dice en Profetas y Reyes, página 85, la oscura sombra de la apostasía cubría todo el país. Por todas partes podían verse imágenes de Baal y Astarte. Se multiplicaban los templos y bosquecillos consagrados a los ídolos, y en ellos se adoraban las obras de manos humanas. El aire estaba contaminado por el humo de los sacrificios ofrecidos a los dioses falsos. Las colinas y los valles repercutían con los clamores de embriaguez emitidos por un sacerdocio pagano que ofrecía sacrificios al sol, la luna y las estrellas. Entonces, traté de buscar algunas imágenes de Baal, de Astarte, pero no es necesario. Cualquiera sea la figura, por atrás lo que están adorando es el sol, la luna y las estrellas. Especialmente el sol. Era, por así decirlo, el dios que adoraban sobre todo en diferentes formas y figuras y humanas o de animales. Dice ahora del profeta Elías, Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Recuerden, que aquí el escenario que se nos presenta es que el pueblo de Israel, juntamente con paganos, pero más el pueblo de Israel, ahora está adorando a los Baales, pero en realidad están adorando al sol, la luna y las estrellas, dice Patriarcas y Profetas. El sol, la luna y las estrellas. Entonces, Dios le manda a Elías con un mensaje al rey Acab de que no va a haber lluvia por un determinado tiempo, 3 años. Había llegado el momento en que Dios debía hablar por medio de los castigos. Por cuanto los adoradores de Baal aseveraban que los tesoros del cielo, el rocío y la lluvia no provenían de Jehová,
sino de las fuerzas que regían la naturaleza y que la tierra era enriquecida y hecha abundantemente fructífera mediante la energía creadora del sol. La maldición de Dios iba a descansar gravosamente sobre la tierra contaminada. Se iba a demostrar a las tribus apóstatas de Israel cuán insensato era confiar en el poder de Baal para obtener bendiciones temporales, hasta que dichas tribus se volvieran a Dios arrepentidas y le reconociesen como fuente de toda bendición. No descendería rocío ni lluvia sobre la tierra. Entonces Dios tenía un propósito de que no lloviera por 3 años para que el pueblo de Dios se diera cuenta y se arrepintiera al Dios verdadero. Este pasaje aquí de 1 Reyes 18, 1 al 16, podemos ver que pasan 3 años. Dice, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab. Y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, noten bien, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. No había más, pan y agua. Pues dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso halláramos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. No había lluvia, todo se secó, los bosques, los árboles, los ríos, todo se secó. Entonces, si no hay lluvia, no hay comida. Por eso dice que aquí que Abdías, cuando escondió a estos profetas, los mantuvo con pan y agua, o sea que muy limitado. Muy poca agua también. Acuérdense que él está con el rey y obviamente pues tenían alguna reserva ahí, ¿no? Pero en general para el pueblo no había agua, así que imagínense qué terrible. Jezabel se negó en absoluto a reconocer la sequía como castigo enviado por Jehová. Inexorable en su resolución de desafiar al Dios del cielo y acompañada en ello por casi todo Israel, denunció a Elías como causa de todos los sufrimientos. Dice, no había testificado contra sus formas de culto. Sostenía que si se le pudiese eliminar, la ira de sus dioses quedaría apaciguada y terminarían las dificultades. En otras palabras, Jezabel está pensando, no reconoce que este es un castigo de Jehová, para que reconozcan, se den cuenta de la futilidad, de la inutilidad de su idolatría, y enseña al pueblo que si encontramos a Elías y lo matamos, se va a resolver todo. Y nos dice aquí otra vez que Abdías dice,
por cuanto Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Entonces se divide en el camino el rey y su siervo. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías. Recuerden, Elías ya viene, porque en esa sequía Dios le dijo, vete a un cierto lugar donde había un arroyo, pero el arroyo se secó y tuvo que irse. Le dijo, regresa, ya va a venir la lluvia. Y se encuentra Abdías con Isaías. Y cuando lo reconoció, dice, se postró en su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve di a tu amo, decir al rey, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que me entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Porque el pensamiento de Abdías era, voy a ir, le voy a decir, he encontrado a Elías. Y cuando vengamos, Elías se va a esconder, no lo vamos a encontrar y mi vida corre peligro, me va a matar. Entonces le dice, ¿en qué he pecado? Pero no, tú ve, me voy a presentar. Le contesta, dice, vive Jehová Dios, que no ha habido nación, dice Abdías, vive Jehová Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones Él ha hecho jurar que no te han hallado. En otras palabras, fue tanta la búsqueda de Elías, porque Jezabel incitaba a Acab en todas las formas. Lo influenciaba, lo controlaba. Y de tal forma que Acab en todos los reinos les preguntó, ¿está Elías aquí en su país? No está. Júrenme que no está. Obviamente tenía sus consecuencias. ¿No está? Cuando se encuentra Acab y Elías, dice, y cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. La persecución de Jezabel, hermanos, fue tanta que Isaías pensaba que solamente él había quedado. Pensaba que era el único que había quedado, pero ya vimos que Abdías había escondido 100. Más adelante el Señor le dijo, hay 7,000 rodillas que no se han doblado, no han doblado sus rodillas ante Baal. Pero Isaías no lo sabía. Él pensaba Elías, él pensaba que era el único que había quedado. Muy fácil equivocarse del nombre, ¿no? Entonces, bueno, dijo Elías, dénsenos 2 bueyes y escojan ellos uno
y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. El Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, bien dicho. O sea, él hizo una propuesta. Traigan 2 bueyes. Vamos a ofrecer un sacrificio. Pongan leña, levanten su altar, no pongan fuego. Y el Dios que responda por fuego, ese es el Dios verdadero. Hermano, ya saben ustedes la historia, ¿no? Pero este evento se va a volver a repetir en el futuro. Se va a volver a repetir cuando dice la profecía que la bestia hace descender fuego. Y va a engañar si es posible, a los escogidos. En ese tiempo, en un tiempo no muy lejano, se va a decir, bueno, ustedes sabatistas dicen que su Dios es el verdadero. Nosotros que guardamos el domingo decimos que nuestro Dios es el verdadero. Que descienda fuego del cielo. Ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiera entre ellos. Andaban saltando cerca del altar que habían hecho. ¿Les parece familiar esto de andar saltando? Para ustedes no, ¿verdad? Sí, si usted va a Estados Unidos, usted pasa por una iglesia, de repente ve toda la gente brinque y brinque, contentos, mucho poder. La música, los tambores, a todo volumen. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Recuerda, ¿no?, que él erigió su altar, dijo, échenle agua, 6 tinajas de agua, hizo una zanja, estaba encharcado, y cuando él ora a Dios, desciende el fuego, y hasta el agua que estaba encharcada consumió. Entonces el pueblo dijo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Pidió entonces, agárrenlos, todos estos falsos profetas, y vean lo que pasó. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y ahí los degolló a todos. Y obvio, acá fue y dio la noticia a Jezabel. Todo lo que había Elías hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y aquí vemos la debilidad humana. El profeta Elías huyó a la amenaza de Jezabel. Después de haber tenido tantas manifestaciones poderosas de Dios, pero bueno. Pero vemos otro acontecimiento en la vida de Acab y de Jezabel, donde dice que pasadas estas cosas aconteció que Nabot de Jezreel
tenía ahí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor y dinero, o en dinero. Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. No quiso venderle la propiedad. Y se puso muy triste y no comió. Y Jezabel lo notó. ¿Qué tienes? Es que Nabot no quiso venderme su huerta. ¿No eres acaso tú el rey? Y Jezabel, dice la escritura, hizo cartas, la firmó con su sello y las mandó. Mándenlo a la guerra, abandónenlo y déjenlo ahí. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, y yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos, a los principales que moraban en las ciudades con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, entonces sacalo y apedréenlo para que muera. Bueno, lo que Acab, siendo un hombre malvado, no se animó a hacer, su esposa lo hizo a nombre de él y con su propio anillo. Era malvada Jezabel. Yo lo voy a hacer. Todo esto tiene un significado, hermanos. Dice, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Y el mensaje a la iglesia de Tiatira dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los hombres, seres finitos, en su verdadero sitio. Por consiguiente, hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. Esta fue la lógica que adoptó la iglesia romana. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente que la leyese ni que la tuviese en su casa. Y sacerdotes y prelados sin principios interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la iglesia y el Estado. El asunto es esto, que Jezabel, siendo profetisa, se presenta como la mujer que enseña. Un profeta es el que habla de parte de Dios, y aquí nos está diciendo que Jezabel pretendía hablar de parte de Dios. Y lo que vemos aquí a través de esta nota era que para poder pretender hablar de Dios y engañar, seducir al pueblo, tuvieron que suprimir la palabra de Dios y prohibirla. Recuerden que Jezabel es un símbolo de una mujer, y aquí es una mujer perversa. El nombre de Jezabel significa no cohabita. El diccionario de Webster dice vivir juntos como esposa y esposa. La palabra usualmente implica relación, ya saben qué. Se aplica especialmente a aquellos que no están legalmente casados. O sea, aquí Jezabel
el nombre de Jezabel se presenta como una mujer que no cohabita con un hombre, pero que en realidad vemos que era una mujer perversa porque es fornicaria. Pero su nombre engaña, porque dice su nombre: soy virgen, no cohabito con ningún hombre, pero engaña. Espero que estén entendiendo la relación con la iglesia. Cuando vio Joram a Jehú, Joram es hijo de Acab después de que muere Acab. Joram es hijo de Acab. Y dice, también Jehú fue ungido como rey. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus hechicerías. ¿Qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. Entonces vemos aquí que la palabra pretendía, aquí el nombre tiene un significado, engaña porque pretende ser una mujer santa. Pero la palabra de Dios nos dice que era una mujer fornicaria. Bien. Dice Apocalipsis capítulo 18:3: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿A quién representa Jezabel? Apocalipsis 18, 23 y 24 dice: porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Vemos que Jezabel antigua, la original, persiguió a todos los profetas de Dios, a tal grado que Elías pensaba que había quedado nomás él. Y vemos también en la Jezabel antigua que el pueblo de Dios, los profetas de Dios, todo el que era fiel a Dios, estuvieron escondidos en cuevas. ¿Dónde estuvo la iglesia escondida en este periodo de 1260 años? En las cuevas. Leímos al principio que la iglesia se fue al desierto donde Dios la protegió por 1260 años. ¿Dónde estuvieron los valdenses? En las montañas. ¿Por qué odiaba tanto la iglesia a los valdenses? Porque guardaban la verdad apostólica, porque tenían las escrituras originales. Por eso los odiaban tanto. Entonces, esta Jezabel, que se dice ser profetisa, que encaja perfectamente con esta mujer que se dice Santa Iglesia Apostólica. ¿No dice así? Santa Iglesia Católica Apostólica. No, Iglesia Apostólica no se refiere al pueblo católico, se refiere al clero católico que engañó al pueblo católico, suprimiendo las escrituras. Y se presenta como la que enseña en este sistema papal. Ellos tienen lo que se llama el magisterium. El magisterium es el clero que dice: nosotros te vamos a interpretar las escrituras, tú no las puedes interpretar, tú no las entiendes, nosotros te vamos a enseñar. Por eso dice aquí Jezabel, que se dice ser profetisa, engaña y seduce.
Pero para engañar y seducir hay que suprimir la palabra de Dios. Y eso es lo que hizo. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Insistió tanto, hermanos: mueren en mi casa, vengan a descansar a mi casa. Pero nos dice aquí que Lidia era vendedora de púrpura, y ya encontramos que Lidia era una mujer de Tiatira y está vendiendo púrpura. ¿Por qué la púrpura? ¿Por qué Dios identifica a Tiatira con la púrpura? Porque Apocalipsis capítulo 17, 1, 4 dice así: vi entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida ¿de qué? De púrpura y de escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Ya se dieron cuenta por qué se fabricaba la púrpura ahí? Porque refleja un simbolismo de cómo esta mujer que se dice santa y que se dice ser profetisa se atavía. Y ahí está la imagen. Los cardenales y los obispos se atavían de púrpura y carmesí, rojo y púrpura. Y dice que está adornada de piedras preciosas. Hoy día, dándose cuenta de que no es bueno mostrar tanto lujo, tanta riqueza, lo esconden. Pero ahí están las imágenes de las coronas. Y pude sacar muchas imágenes donde están con sus coronas. Estas coronas, hermanos, no tienen valor. Es decir, es incalculable el valor que tienen las coronas que ellos usan, porque están llenas de piedras preciosas con valor incalculable. No solamente en el valor de las joyas, del oro y de todo lo que tienen, sino también en el valor que tienen históricamente. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Al hacer tu papista, dice Conflicto de los Siglos, al hacer tu papista, a lo que dicen los papistas de que la iglesia había dado la Biblia y de que solo la iglesia podía explicarla, contestó Tyndale. Tyndale fue quien usó una traducción de las Escrituras. Dice: ¿sabéis quién enseñó a las águilas a buscar a su presa? Ese mismo Dios es el que enseña a sus hijos hambrientos a encontrar a su Padre en su palabra. Lejos de haberos dado vosotros las santas escrituras, las habéis escondido de nuestra vista, y sois vosotros los que quemáis a los que las escudriñan, y si pudiereis, quemarías también las mismas escrituras. La iglesia
Jezabel dice que ella dio las escrituras. Y si bien es cierto que tiene mucho en que preservaron documentos y manuscritos y traducciones, también es cierto que la prohibieron. Y también es cierto que el que poseía una versión de las Sagradas Escrituras lo mandaban a la hoguera. Y Tyndale les dice, lejos de habernos dado vosotros las Escrituras, las habéis escondido de nuestra vista, y sois vosotros los que quemáis a los que las escuadriñan, y si pudieras, quemaríais también las mismas Escrituras. Y de hecho las persiguieron. Porque el pueblo de Dios, para poder llevar el mensaje a otras naciones, escondían las porciones de las Escrituras como a manera de tráfico para que no las encontraran. Entre ellos hay un misionero llamado Saboranola, creo que menciona bien, que traficaba Biblias para llevar el mensaje, porque no podían manejar la Escritura, era prohibida la Escritura. Dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En 1545, 1563, se reunió el Concilio de Trento. ¿Con qué propósito? Para contraatacar la Reforma, porque naciones enteras abandonaron el catolicismo cuando se les presentó la palabra de Dios tal y como era en su idioma. Y en el Concilio de Trento, lo que hicieron ellos, exaltaron la tradición por encima de la Biblia. No podían hacer de otra manera, porque si se mantienen con la pura Escritura, la Escritura condena toda la falsedad que hay en sus doctrinas, que no pueden ser sostenidas con la Escritura. Entonces dijeron, vamos a decir, la tradición está por encima de la palabra de Dios. Y eso hicieron. ¿Y qué es la tradición? La tradición son los decretos de los papas, las bulas de los papas, los sinodos, los dichos de los padres, los escritos de los padres, los discípulos de los discípulos y de los discípulos de los discípulos. Esa es la tradición. En el mandato dirigido a sus discípulos, Cristo no solo esbozó su obra, sino que les dio su mensaje. Enseñad al pueblo, dijo, que guarden todas las cosas que os he mandado. Los discípulos habían de enseñar lo que Cristo había enseñado. Ello incluye lo que Él había dicho, no solamente en persona, sino por todos los profetas y maestros del Antiguo Testamento. Excluye la enseñanza humana. No hay lugar para la tradición, para las teorías y conclusiones humanas, ni para la legislación eclesiástica. Ninguna ley ordenada por la autoridad eclesiástica está incluida en el mandato. Ninguna de estas cosas han de enseñar los siervos de Cristo. La ley y los profetas, con el relato de sus propias palabras y acciones, son el tesoro confiado a los discípulos para ser dado al mundo. Entonces el Señor a sus discípulos, a sus hijos, dice: no enseñes tradiciones, enseña mi palabra, enseña las palabras de los profetas, enseña las palabras de los apóstoles, pero no enseñes tradiciones. El Señor Jesús dijo que por sus tradiciones invalidaban el mandamiento de Dios.
Y para que la gente no se dé cuenta, la iglesia inventó la oficina del índice. Es decir, crearon una oficina donde ahora ningún libro podía infiltrarse a la gente. Tiene que pasar por manos de ellos, y si miraban que estos libros presentaban los errores, los prohibían. Para que se den cuenta del alcance que tiene esta obra, estoy hablando del siglo XX, un hombre llamado Giovanni Casati hizo un análisis estadístico en 1936 con los siguientes resultados sobre las nacionalidades de los escritos prohibidos. Las nacionalidades de los escritos prohibidos: 692 franceses, 655 italianos, 483 alemanes, incluyendo autores austriacos y bohemios, 143 ingleses, 109 españoles, a los que hay que añadir 24 de otras nacionalidades, y 552 obras anónimas. O sea, estás viendo toda la cantidad de hombres que escribieron libros y fue, no van a pasar, no van a pasar. Y no los dejaron pasar. Ahora, para terminar, hermanos, cuando se presenta que Jezabel induce a sus hijos a fornicar, la fornicación en la palabra de Dios la podemos ver de dos formas. Una espiritual, que es la alianza, la iglesia con el Estado, la iglesia con los reyes de la tierra. Por eso Apocalipsis dice que tiene una relación fornicaria con los reyes de la tierra. Pero hay otra forma también. La iglesia impuso el celibato al sacerdocio, pero no todos obedecieron. Si usted ve un libro de historia sobre la cuestión del celibato de los sacerdocios, había muchas ciudades donde los sacerdotes estaban casados, pero los papas, o algunos papas, especialmente Gregorio VII, hizo la guerra al mismo clero, al mismo sacerdocio, prohibiendo que se casaran. Y hermanos, la historia nos dice que por esta cuestión se llenó Europa de fornicación. Hoy día, ustedes seguramente que tienen muchos casos ahí que no permiten que salgan, porque ahora no es tanta la fornicación, ahora es la pedofilia. ¿Cómo los sacerdotes abusan de los niños? En Estados Unidos no se imaginan la cantidad de demandas que tiene la iglesia por pedofilia, porque los sacerdotes abusan de los niños. Seguramente que muchos estarán muy molestos porque pensarán que estoy exagerando, o que estoy blasfemando, o que estoy diciendo mentiras. Vayan a los libros católicos. Hay un libro, hermanos, que se llama de un jesuita. Si algún hermano católico está escuchando este tema, seguramente va a estar molesto. Pero le invito a que vaya y lea el libro de Peter de la Rosa, sacerdote jesuita, y que vea la cuestión del divorcio y recasamiento en ese libro. Es un libro católico, para que se vea toda la suciedad que hay allí. Si no,
Menciono otro libro. Eric Frattini, periodista, escribe un libro, se llama Los papas y el sexo. Hermanos, se van a dar cuenta en ese libro de cuánta suciedad cometieron muchos de ellos. Horribles cosas que no se pueden ni siquiera mencionar, horribles. Entonces, hermanos, para terminar, el mensaje dice: el Hijo de Dios, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Cuando dice el Hijo de Dios, hermano, es que el primer testigo contra estas cosas que ha hecho Jezabel es el Hijo de Dios, no es la iglesia, no es un pastor, no es un individuo, es el Hijo de Dios el que está denunciando toda esta podredumbre. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. La iglesia en ese tiempo, hermanos, no solamente tomó el control de la iglesia, sino también el control de las naciones. No sé si ustedes han leído, con esta historia termino, no sé si ustedes han leído la historia de el emperador Enrique IV de Alemania contra el Papa Gregorio VII. Era una cuestión de investidura, pero el Papa humilló tan horriblemente al emperador que lo mandó que viniera a Canosa, al castillo de Canosa, y era en tiempo en que estaba nevando. Lo pidió que se tenía que despojar de todas sus vestimentas reales, que debía estar descalzo en el hielo, sin cubrirse la cabeza y con ropas comunes, y lo tuvo ahí 3 días para castigarlo. Los ejércitos del emperador Enrique IV estaban listos para hacer la guerra. No puede humillar a nuestro rey este papa así. Estaban listos, porque había mucho clero que estaba a favor de, mucho pueblo católico que estaba a favor de Enrique, del emperador, porque había asumido el pontificado de una manera falsa. Pero es el papa que hizo mucho más para elevar el papado, y el que hizo guerra al mismo clero para imponer el celibato sobre los sacerdotes. Y estaban muy molestos los súbditos del rey porque se dejó humillar. Imagínate, hermano, termino, imagínate, hermano, una cosa sencilla así, que a tu papá en su trabajo, su patrón lo humilla, ¿cómo te sentirías tú? ¿Cómo te sentirías que a tu esposo, a tu papá, a tu hijo, el patrón lo humille? ¿Cómo? ¿Ese es un representante de Dios? ¿Así trató Jesús a sus hijos? Nomás imagínate. Entonces, hermanos, este mensaje es un mensaje fuerte. Pero eso es lo que ha sucedido. Y esperamos compartir el siguiente mensaje para el siguiente sábado, que es el mensaje que sigue. Con eso terminamos.